¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir, tu programa preferido de psicoanálisis, para la vida cotidiana, claro que sí, con frases entendibles, ¿no? Un acercamiento a esta teoría tan importante, a esta teoría científica tan importante para todos los seres humanos, que nos hablan de nuestra realidad. Y bueno, también vamos a hablar de nuestro rincón del pensamiento, de esas historias que tanto nos apasionan y la píldora vital que nos da esa energía cada semana, cada día y nuestra poesía querida que nos transforma la realidad. Así que vamos a la siguiente. Nos vemos. Hay actos del ser humano, a veces fundamentales para su vida, que ocurren sin la participación de la conciencia, pero el humano debe saberlo. No hay acto humano que ocurra sin la intervención del pensamiento inconsciente, su deseo. Unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se... Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y para ello contamos con Clemón Lunis. ¿Qué tal, Clemón? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Muchas gracias. Aquí estamos una semana más. Me llamaba la atención eso de palabras para vivir, ¿no? Como si nuestras palabras tuviesen algo que ver con un vivir, un tipo de vivir. Por supuesto que tienen que ver con un vivir, por supuesto, porque lo que uno no puede pronunciar no existe, Lemons. Y las palabras, no sé, además que a mí también me resultó muy llamativo una frase que escuché el otro día, que no es lo que las palabras dicen, es lo que las palabras dicen entre sí, ¿no? Y que en un mismo, en diferentes contextos, una frase puede tener un significado totalmente diferente. Entonces a veces estamos como muy aferrados a las palabras y las palabras no son lo que dicen, es dependiendo de dónde estés, de para qué las uses, ¿no? O qué otras palabras hay alrededor, en qué contexto. Ahí vamos a ver que tendrán un significado u otro totalmente diferente. Claro, ese tipo de cosas en la comunicación cuando... No, pero no es lo que quise decir. Es decir, que la frase que yo presento, por ejemplo, que tú escuchas otra cosa que lo que yo creía querer decir o que creía estar diciendo, pero que digo una cosa, pero tú escuchas otra cosa de lo que yo he dicho. No porque eres tú, sino porque así es la comunicación. Sí, que nunca, ¿no? No solamente no estamos cada uno con una definición un poco diferente de las palabras, sino que para cada uno una frase resuena de una manera diferente. Es decir, que el lenguaje es muy propicio a iba a decir los trastornos, pero no para tanto, pero a Bien, esos que se ve ahí. deslices. También se Sí, muestra ahí, ¿no? También se muestra en el tartamudeo, cuando uno calla, cuando también eso es lenguaje, en el sentido para el psicoanálisis, sino que viene a escucharnos también esos elementos que uno repite, donde se traba, el tartamudeo. Ahí vemos que tiene que ver con la angustia, con que algo está ahí como poniendo una piedra, como entorpeciendo. Hay algo ahí, esa es una vía para mostrar la verdad que hay en esa persona, ¿no? Lo que nos pasa, no con el lenguaje en sí, sino con cosas que son importantes para nosotros, pero que rechazamos. Porque, claro, también en la escucha que decías, ¿no? Una cosa es lo que uno escucha, ¿por qué? Porque cada uno está en su realidad. Que tener una conversación limpia en el sentido de poder escuchar al otro,
lo que está diciendo, lo que las palabras dicen entre sí, sin malentendidos, es muy complejo porque uno va invadiendo con su realidad la conversación o la realidad en la que se está hablando. Que dentro de un mundo hay diferentes realidades, ¿no? Claro que cada uno está en una realidad diferente, es el que conversa con otro mundo. Claro. Cuando conversa con alguien, conversa con otro mundo, que es ese mundo en el cual vive el otro, que no es exactamente el mismo que el mío. Por Mm, eso que es tan importante los pactos, los acuerdos, claro. ¿no? Sí, Para poder hacer las cosas, más allá de justamente esa, pero habíamos dicho las 5, no, sí, pero no, ¿no? Las 5 donde en Canarias o digo que hay un montón, bueno, pero que hay un montón de cosas que pueden intervenir que uno a veces se olvida que el otro está en otro lugar, mm, de otra forma, ¿no? Que la comunicación no es fácil. claro. Si no, incluso uno se puede convertir en su propio enemigo, ¿no? Porque a saber dónde está. Y claro, puede interpretar la realidad según donde esté. Y claro, todos sabemos que hay tendencias en nosotros masoquistas, hostiles, celos, envidia, ¿no? Toda esa gama de sentimientos forma parte de nosotros. Y a veces, según cómo interpretemos la realidad, también quiere decir, estoy hablando de mi realidad, de dónde yo estoy, ¿no? Si escucho una cosa, tendré que sospechar que tengo mi deseo también puesto ahí, ¿no? Estoy escuchando eso y no otras palabras, otras frases que se han dicho. Ahí hablo de esa... Es decir, que tengo que ver con lo que digo y tengo que ver con lo que escucho. No, claro, Es que no puedo echar la culpa al otro diciendo, mira lo que me has dicho, sino que yo, mira lo que he escuchado claro, y cómo me llevo con lo que he escuchado. claro, totalmente. Digo, que cómo lo acepto, cómo acepto la frase que he escuchado y hasta qué punto, porque claro, hay frases que nos dejan indiferente, que no nos tocan, como cosas que no he visto, porque no me interesa. Entonces, mi deseo no está puesto ahí, entonces no lo veo. Y del mismo modo hay cosas que no voy a escuchar porque no tiene que ver conmigo ni en ese momento, no que no tiene que ver conmigo nunca, pero que en ese momento. ¿No? Sí, la verdad que la comunicación es una asignatura pendiente en estos tiempos que estamos, ¿no? En estos y en todos los tiempos, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo el lenguaje forma parte del ser humano desde que estaba en las cavernas, ¿no? Porque ya a través de la pintura también se hacía un tipo de comunicación, ¿no? Y luego, claro, Seguramente, seguramente. No lo he investigado, pero se puede uno pensar que efectivamente ya había un intento de decir cosas. ajá, claro, Ajá. Y la dificultad de comunicarse, de aprender a conversar, ujú, de aprender a conversar, que es como una tarea, porque como tú dices, no es una tarea pendiente para cada uno de nosotros, porque no es que uno pueda decir, yo ya sé conversar. No lo sé, aunque, ¿no? Que es una tarea que lleva mucho tiempo y para aprender a escuchar esa cosa, ¿no? bueno, Que vemos que también una capacidad de discernimiento, ¿no? Porque uno no le puede decir cualquier cosa a cualquier persona, ¿no? Que también es importante establecer un criterio a la hora también de poder hablar, ¿no? Porque uno le puede contar todo, por ejemplo, a su pareja o a su amiga tal o a su amigo tal, ¿no? Que hay que establecer unos límites también y tener esa dimensión de la realidad con la que uno está, ¿no? Por eso también es tan importante ese proceso también de psicoanálisis, ¿no? Donde uno en el diván, en ese contrato que hace con el psicoanalista, uno, claro, uno va a poder hablar de todo eso afectivo, de todo eso que le pasa con la otra persona y que en un momento determinado puede estropear las relaciones. En cambio, cuando uno va al psicoanalista ya no se pelea con el otro, sino que ahí es donde puede redimensionar todo eso afectivo que le aparece con la otra persona, todo lo que le pasa y que ahí se matiza, se transforma para que cuando vayas a la realidad no vayamos tan afectados, ¿no? En ese sentido, porque si no somos como los primitivos
claro, tenían toda la afectividad a flor de piel y era como era pensamiento y acción, ¿no? Y en muchas ocasiones vemos bueno, toda esa cuestión afectiva, también la comunicación, tiene que ver con esa sexualidad infantil reprimida, ¿no? Que habla de todo eso que de humanos somos y que alguna vez tuvimos bueno, que reprimir para poder estar con el mundo, ¿no? Con la civilización, pero que eso está vivo en nosotros y que aflora cada tanto, en cualquier escenario se aprovecha para sacar toda esa situación reprimida infantil, claro, por eso vemos que hay situaciones que a veces son tan descompensadas, ¿no? Que chocan, ¿no? Que a veces son situaciones muy cargadas de afectividad y que estamos hablando de cosas infantiles que se reactualizan en nuestra realidad y que sabemos que interceden en muchísimas circunstancias laborales, personales, y claro, por eso Freud hablaba de que el psicoanálisis es necesario para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo se quiere psicoanalizar porque es una herramienta para tu vida en el sentido de que te ayuda a matizar todas esas cuestiones que te pasan con las otras personas y que uno padece de ellas sin darse cuenta, ¿no? Porque también a través de la enfermedad hablamos, que eso también me parece importante reseñar, ¿no? Que la comunicación también tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Estamos articulados de cuerpo y mente y a veces a través de los síntomas hablamos de cosas que no podemos resolver por nosotros mismos porque hay otra dimensión en nosotros desconocida y que vemos los efectos que aparecen en nuestra realidad. De repente hay un ataque de ansiedad o de angustia, ¿no? Y ahí estamos hablando bueno, de deseos en nosotros que nos desbordan y que están confrontados, ¿no? Entre nuestra moral y nuestros deseos y ahí aparece ese ataque de ansiedad que a saber en cada persona a qué corresponde, ¿no? Y que está hablando... Claro, porque hay una represión, ¿no? Cuando el otro no puede hablar o ya no encuentra las palabras o no sabe qué decir o se queda callado, es porque hubo represión. Es decir, que hubo como un inicio y el sujeto reprimió. Pero claro, la represión es un mecanismo inconsciente, es decir, que es solamente lo que pasa al sujeto que se da cuenta que de repente no puede seguir hablando o que no se le ocurre decir nada. Entonces, pum, se queda y igual va a tener que salir esa expresión, se va a tener que expresar. Claro. Es decir, que si se ha reprimido, no quiere decir que ya lo tengo en el armario y no vuelve a salir, ¿no? Sino que lo que no he podido decir porque he abusado del mecanismo de represión, pues va a salir por otro lado. Por eso el aprendizaje en análisis de aprender a hablar, a Claro. dejar de reprimir, es decir, tener ese espacio donde uno puede decir las cosas porque el otro lo va a poder tolerar. Lo que en otra relación se formaría, ¿no? Una repercusión, digamos, ¿no? Una repercusión que en el psicoanálisis, pues no. Entonces aprendo a hablar y a dejar de reprimir. Además, también en esa relación con uno mismo, ¿no? Esa comunicación con uno mismo, hay señales que nos están hablando más allá del lenguaje, que son los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, no es como un lenguaje inconsciente, ¿no? Es un efecto que ya aparece ahí y que, claro, es como cuando vamos en el coche y a lo mejor se enciende el piloto de que me falta gasolina y si uno sabe que esa lucecita que se enciende corresponde a la gasolina, pues nos vamos a la gasolinera y echamos gasolina, ¿no? Pero si en nuestro propio cuerpo hay elementos que nos están señalando o también cosas que nos pasan en nuestro día a día y que decimos que son casualidad o que estoy cansado, que me pasa no sé qué, le intentamos buscar una justificación lógica, en la mente no sirve eso, ¿no? Porque hay una lógica, pero una lógica inconsciente, es decir, eso que aparece ahí, ese lapsus, no es porque estoy cansado, porque me he equivocado. Ahí estoy hablando de algo que sale a la superficie y que estoy hablando de otras cosas que hay en mí, que algún conflicto que no puedo yo resolver y que aparece de esa manera. Entonces también Claro, es tenemos, como pensar que siempre somos dos. claro, eso es, dos o tres o cuatro o un montón, ¿no? Bueno, pero con dos ya está bien para poder pensarlo. Digo que efectivamente no sabemos, pero que primero somos dos, entonces somos
soy la que creo ser y soy esa otra que solamente veo la apariencia, que realmente cuáles son mis deseos que me motivan, pues sin psicoanálisis no voy nunca a saber nada de ello. Me Claro, voy a quedar con esa apariencia que no me dice exactamente la verdad. Bueno, claro. no me dice la verdad, no me No. dice lo que realmente está en juego en mí. Además, Entonces, sí. además que eso se repite, que eso no es una cosa de casual que te pasa un día y se acabó, ¿no? Es que si hay algo en ti que está ahí, eso va a ir produciéndose en otro escenario, otro efecto. Claro, es como la sensación de que uno no puede manejar su vida y que le pasan cosas que parece como que es del destino, ¿no? Pero que en realidad equivale a algo que te ocurre a ti, ¿no? Y que se pone en juego en cada sitio donde uno va, en cada escenario donde uno está, ¿no? Y que habla de esa comunicación también que hay que tener, pero que hay que digamos, someterse a un análisis, ¿no? A psicoanálisis para poder transformar ciertas posiciones en uno, ciertas maneras de resolver y simbolizar, pues, toda esa complejidad tan apasionante que estamos llenos, ¿no? Así que muy bien, Clemons. Por Pues eso, palabras para vivir. claro, por eso es tan importante las palabras para vivir, pero no de cualquier manera, ¿no? Sino en un marco determinado, aunque también es importante señalar que hay que hablar, ¿no? Que es necesario. Muy bien. Que es necesario. Muy bien. Pues Así que nosotras seguimos hablando la semana que viene. claro que sí. Muy bien, de acuerdo, genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias y seguimos la semana que viene. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, chao. Uy, me habéis pillado leyendo. Está tan interesante estas entrevistas de Miguel Óscar Menasa por Carmen Salamanca. Son enseñanzas para la vida, ¿no? Y pasajes divertidos también. Dice así, ¿no? Estaba leyendo esta parte. Estaba pensando que cuando dice yo podía tener amistad con las mujeres, es como si dijera que es algo que a los hombres en general les cuesta. En general, Menasa, es muy difícil la amistad entre un hombre y una mujer. Carmen, ¿por qué? Menasa, porque tanto el hombre como la mujer son celosos, aún de los amigos. El amigo hombre a la mujer la deja tener novios y amantes aparte de él, pero si a él le gustan. ¿Entiende lo que le digo? Y las chicas lo mismo. Si tienes una amiga y a ella le gusta la chica que elegiste, cagaste. No te deja tener la relación, te la estropea de alguna manera. Es decir, que somos muy primitivos. Alguien nos da un beso y en lugar de agradecerle, sentimos que nos pertenece. Nos da un besito la nena y después a la media hora besa a otro y le rompo la cara. Somos muy primitivos. Cuando en realidad yo le tendría que agradecer a la señorita y la señorita me tendría que agradecer a mí, que aprovechando ese estar ahí solos o con gente, pero ahí solos. Tenemos criterios raros. Hay mujeres casadas que le hacen escenas de celos permanentes todos los días, una o dos, a sus amantes, como si eso que estuviera permitido para ella estuviera solo permitido para ella, una cuestión con la ley, como si pudiera haber una ley para ella sola. Que muchas mujeres lo pretenden, no digo que todas, y algunos hombres también, que haya una ley, pero solo para ellos, claro. Es muy complejo. Eso con las mujeres, Carmen, y con los hombres, ahí en el servicio militar, con los superiores. No nos ha contado ninguna anécdota de cuando estaba en la mili. No se da cuenta de qué sutil manera he cortado la reflexión. Menasa, sí, sobre la mujer. No quiso seguir. Yo fui un independentista, podríamos decir, como si la mujer fuera un territorio. Yo siempre quise liberar ese territorio. Tengo no una anécdota, sino un hecho histórico, pero no sé si contarlo porque me da un poco de vergüenza. Bueno, continuamos la próstica en este rincón del pensamiento, con estas lecturas tan apasionantes. Muy bien, hasta la próxima, gracias. Recuerda que psicoanalizarse no es para curar ninguna herida pasada, es para vivir mejor años futuros. Puedes contactar con un psicoanalista y empezar tu terapia en psicoanálisis. Muy bien.
Después de los 50, espero dedicarme a vivir. Y aunque la mano venga, que nadie sabe de eso, igual lo intentaré, pensando que versos he podido y el poema deja el camino libre para la vida. Y cuando los grandes candidatos de las artes y las letras, y cuando los políticos del alma se bajen los pantalones por un instante de vida vivida, de poesía inmortal, contestaré y no contestaré, tranquila, apasionadamente. De atreverme a vivir después de los 50 años y de la herida por la cual sangra todo lenguaje, me siento estrictamente responsable, me duele a mí. Y si vivo, y si quiero vivir como una alondra en libertad, quiero decir, quiero abrir una puerta a los misterios. Antes de vivir un instante, escribí todos los instantes.